Estamos con el historiador y diplomático peruano Hugo Pereira Plasencia, quien escribió un libro sobre el mariscal Andrés Avelino Cáceres. ¿Qué significó el mariscal Cáceres para la historia del Perú? Bueno, gracias ante todo por esta oportunidad de hablar sobre este libro. Cáceres significó mucho para el Perú y en parte, hay que decirlo, es un personaje en cierta manera olvidado. Yo creo que la gente no tiene una idea de lo que significó Cáceres en muchos aspectos de la vida nacional, ¿no? Quiero citar dos ejemplos muy concretos, ¿no? La campaña de la Sierra, que ocurre en contexto de la invasión chilena a la Sierra entre los años 1881 y 1883, y por otro lado, un episodio de cuando era ya presidente, que es la negociación del contrato Grace, que es probablemente el tema más oscuro de su vida, pero que convendría mencionar. Menciono estos dos temas a propósito de ver muchas cosas que la gente no conoce o conoce muy tangencialmente, ¿no? Con relación al primer punto, cuando Lima cae el 17 de enero de 1881, hay la sensación en Chile e incluso en las potencias de la época de que la guerra había terminado. Es un tema que era muy claro cuando uno lee los periódicos de la época, ¿no? E incluso se hablaba de una posibilidad de, como la derrota en Lima había sido muy grande, como que de un control permanente sobre el Perú, ¿no? Como disminuir la soberanía peruana, en fin, se hablaba de... Era una época también pues muy ruda, era una época en la cual pues a Polonia la habían desaparecido, Prusia era muy arrogante, ¿no? En sus expansionismos, el África estaba totalmente colonizada por potencias europeas que explotaban a ese continente y a esas poblaciones. O sea, era un contexto muy difícil. En ese contexto político, de mentalidades también, en este contexto, repito, ya hablando de Sudamérica, la derrota del Perú se interpretó para muchos como la posibilidad de dominar permanentemente al Perú. Bueno, Cáceres, al organizar la resistencia en la Sierra, demuestra que el Perú está vivo, demuestra que el Perú está organizado, demuestra que el Estado está vivo. Es muy importante porque un sector en Lima organiza una resistencia y se comunica con la gente en la sierra, ¿no? Yo creo que esta resistencia significó una respuesta digamos, inesperada, ¿no? Que al final hizo ver que estos proyectos de dominación permanente no tenían sentido y se comenzó a pensar más bien en simplemente pues imponer una compensación en la forma de obtener un pedazo del territorio peruano, ¿no? Pero ya no como una disminución de la soberanía. Cáceres además se identificó mucho con los sectores campesinos. Yo creo que el éxito de la campaña de la Sierra fue que articuló la sociedad peruana, articuló a los terratenientes con las clases medias, con los campesinos, con los militares. Fue una especie de imán integrador Cáceres, ¿no? Entonces, esta unión que fue sorpresiva, porque la sierra era relativamente despreciada en esa época, se privilegiaba más la costa, Lima, ¿no? Esta unión asustó a las tropas invasoras, las conmovió, ¿no? Las fuentes chilenas dicen que la campaña de la sierra fue la más dura que tuvieron, porque lo que hizo Cáceres, repito, fue unificar al Perú, fue un factor de unificación. Eso, esta manera de ver las cosas, de ver la campaña de la sierra, no siempre es usual en el Perú, porque se habla puramente de los aspectos militares, no los aspectos políticos, sociales, su significado en un contexto más amplio, ¿no? En este caso universal. El otro ejemplo, el contrato Grace, ya hablamos de un Cáceres de presidente, hablamos de los años 1886 a 1890, después de la Guerra del Pacífico. Hay hasta ahora la idea de que el contrato Grace, que fue una negociación entre los tenedores de bonos británicos de la deuda peruana, que era inmensa, y el gobierno peruano, hay la idea, repito, de que este fue un contrato totalmente entreguista,
un contrato que perjudicó al Perú, pero la verdad es que visto de forma desapasionada, y lo han aseverado muchos historiadores, no estoy diciendo solamente yo, al final fue lo mejor que se pudo conseguir, porque de alguna manera fue librarse de una deuda de 50 millones de libras esterlinas, que para entonces era pues una suma astronómica, ¿no? Y por ejemplo, es otro ejemplo de que el legado de Cáceres en la historia peruana en realidad no es todavía bien conocido.